la clase que les debía era cirugía de cuello, ¿ya? Y las afecciones más comunes en lo que es a la parte del cuello. Las infecciones profundas del cuello ya se habían mencionado mucho antes, ¿no? Por ejemplo, desde el siglo II, en la época de Galeno. Originalmente, el único tratamiento contemplado para las infecciones profundas del cuello era el drenaje quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en 1919, en referencia a los abscesos del espacio retofaringio, Mosher en 1929 describió también el acceso en los espacios submandibular y faringomaxilar. Lo bueno es que la llegada de los antibióticos y disminuyó la morbimortalidad, ¿no?, de estas afecciones. Antes, pues, solamente el tratamiento era quirúrgico, como se menciona, ¿no? También nos ayudó en el diagnóstico de estas afecciones el avance de las imágenes, ¿no? Que tenemos nosotros los exámenes auxiliares. Actualmente tenemos mayor imagen y nos hace ser más precisos para localizar y reconocer los factores, para localizar las estructuras, ¿no? En dónde se encuentran estas afecciones del cuello, ¿no? Y localizamos mejor los espacios. También nos ayudan a reconocer los factores de riesgo y estados de comorbilidad que también tenemos que tratar en los pacientes. Epidemiología, en el Perú no hay mucho sobre esto. Bueno, hay, pero no está bien estudiado o bien, no tenemos los registros buenos, ¿no? Uno, porque a veces no van al hospital, otro por la ideología del mismo paciente, que primero van, o no, nosotros tampoco lo registramos, ¿no? Porque a veces esto lo diagnostica el médico de atención primaria y no lo registra. No hay un adecuado registro. Esta bibliografía, por ejemplo, de México, que sí lo tiene bien, bien escrito, bien identificado, pero a nivel de Europa tampoco la incidencia es mucho. Por ejemplo, en México el diagnóstico de las infecciones en la zona cervical es aproximadamente de 8.6 pacientes al mes, con una estancia hospitalaria aproximada de 12.75 días. La etiología más común, el 70% de los abscesos era causado por la extensión de una infección amigdaliana y faríngea, siendo esta una etiología más común en la población pediátrica, ¿no? Por ejemplo, en los niños, las infecciones faringias o las infecciones de las amígdalas causaban ese tipo de abscesos, ¿no? Actualmente también disminuyó por consumo de antibióticos y porque, bueno, las madres son un poco más cuidadosas. En los adultos, la patología odontológica es la que tiene mayor frecuencia. ¿Por qué? Por la pobre higiene dental. No carecemos de cultura de prevención, ¿no? En el Perú. Entonces, la patología odontológica lastimosamente va a ser la primera. También en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Uy, no sé qué pasó acá. La pobre higiene dental, también el uso de drogas intravenosas y también la gama de posibles gérmenes, ¿no? ¿Cómo se van a clasificar estas infecciones? Por la clínica y la etiopatología. Por la clínica, inflamatorias ganglionares e inflamatorias no ganglionares. Por ejemplo, de las inflamatorias ganglionares tenemos la adenitis aguda, la adenitis tuberculosa o las escrófulas, el adenoclemón solitario del cuello. Entre las inflamatorias no ganglionares, el forúnculo o antrax, que se encuentra en la región posterior del cuello, el flemón leñoso, la angina del Urwin y la celulitis cervical litis. Entre las agudas tenemos las piógenas o los abscesos calientes, ¿no? O los abscesos calientes, ¿ya? Que son las adenitis cervicales piógenas, son secundarias a procesos infecciosos de la cavidad bucal, es decir, digamos, encías o piezas dentarias mal curadas, con infecciones, con caries, ¿no? Etiología, ¿qué gérmenes van ahí? Los gérmenes causales más comunes, el estafilococo aureus, el estreptococo. El diagnóstico el examen es físico. Se va a palpar una adenopatía aumentada de tamaño, va a haber fiebre y va a haber leucocitos. Y el tratamiento es íntegramente antibiótico, analgésicos, antiinflamatorios
y si es que lo requiriera, se hace el desbridamiento, ¿ya? También tenemos los abscesos fríos, que son las que se les dice las crónicas. Por ejemplo, la número 1 acá en el Perú es la adenitis cervical tuberculosa o la escrofuloderma. Escrofuloderma, ¿ya? Esa es la principal en el Perú, porque es una forma de TBC extrapulmonar que compromete los ganglios cervicales. Presenta adenopatías de crecimiento lento, es poco doloroso porque es de larga data, de larga evolución, ¿ya? Inicialmente va a tener una consistencia dura, pero luego se hace blanda, así como si fuera que tuviera algo gomoso dentro, ¿ya? Se va a adherir a los planos, a los tejidos adyacentes, va a iniciar una periadenitis. Si es que no hay tratamiento, van a ver ustedes que se va a drenar solo hacia afuera, ¿no? Y va a tener el tipo Casium, es como si fuera un quesito cortado, ¿ya? El diagnóstico es clínico y también para diagnosticar hay que hacer biopsia. Hay que retirar, o sea, la biopsia cuando tú aperturas un poco ya vas a ver el Casium, ahí es como un quesito cortado, como si fuera un queso parmesano, ¿ya? Y si se le hace, a este paciente se le hace cultivo y el BK, ¿no? Que va a salir positivo. El tratamiento, ustedes ya saben, el tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Isoniazida, tambutor, rifampicina, etcétera, ¿ya? Antiinflamatorios y analgésicos y si es que requiere el paciente desbridamiento. La mayoría de estos tipos de pacientes te van a llegar ya cuando se drena por sí sola. Entonces solo hay que hacer limpieza, hay que tener mucho cuidado y el tratamiento pues para la TBC. Otro tipo, la actinomicosis, es el actinomicelis israelí, es la flora normal en la boca. La puerta de entrada va a ser un traumatismo en la mucosa oral. Ya esto ocurre mucho en los pacientes que se pelean, que sufren agresiones o que están en estado etílico. ¿Ya? En la clínica puede haber tres formas. Puede iniciarse con un edema y dolor local y forma aguda va a formar luego un absceso. ¿Ya? La segunda puede hacerse crónico, va a formar una fibrosis crónica con induración poco dolorosa en la región inferior del ángulo mandibular, como se ve en la figura, ¿no? Y la tercera va a haber un crecimiento del absceso hacia la vecindad de los tejidos en una zona, con una zona de drenaje típicos gránulos de azufre. A veces se fistuliza, ya cuando es una lesión muy profunda van a ver que se abre por sí solo y van a tener como unos granulitos de azufre, es decir, medios azulados, ¿ya? El diagnóstico, cultivo del exudado de la fístula, porque se utiliza ese crónico, punción, aspiración, biopsia ganglionar y cultivo, el tratamiento penicilina de alta dosis, ya penicilina benzatínica de alta dosis, drenaje quirúrgico de los abscesos. Si se forman abscesos, hay que drenar. La celulitis cervical difusa es un proceso inflamatorio agudo del tejido celular subcutáneo, como ven en la figura. Si es que hubiera pus, eso sería un adenoflemón difuso, ¿ya? Etiología, porque infecciones mal curadas de la faringe, laringe o de la piel. ¿En quiénes? En pacientes que tienen desnutrición, que tengan afecciones virales o diabetes, o sea, en pacientes inmunodeprimidos, VIH, hipertensos, diabéticos, adultos mayores, ¿ya? La clínica va a haber dolor, fiebre y malestar general. Va a haber borramiento de los reliebres del cuello y signos de flogosis va a tener el paciente. Disminución de la movilidad cervical, contractura muscular e incluso puede este paciente tener trismus. El proceso es grave con riesgo de vida. El tratamiento es agresivo, el tratamiento es quirúrgico, médico, es decir, antibióticos, más identificación del germen, más antibiograma. Y quirúrgicamente, si es que hubiera la necesidad, de hacer resección del tejido necrótico, drenaje de la célula musculoponeurótica, lavado con antibióticos. ¿Ya? El flemón leñoso, al contrario, ¿no? Es una celulitis difusa de evolución subaguda. Predomina la proliferación fibrobástica que lleva a una esclerosis marcada en las fascias y el tejido celular subcutáneo. El origen es bacteriano y un proceso escleroso diseminado por una periodontoditis marginal. Debido también, puede ser también por traumatismos cervicales, por foliculitis o osteomielitis. La clínica
Lo bueno del flemón leñoso que no afecta el estado general, el dolor es escaso, pérdida de la movilidad, ¿ya? ¿Alguien me estaba llamando? Pérdida de la movilidad, se palpan los ganglios, pero son blandos y deslizables, hay dureza en los planos musculares y presenta episodios de remisión y algunas veces se rebuliza, o sea, va a remitir solo y otra vez va a evolucionar, o sea, va a ponerse en zona aguda, ¿no? Remite y vuelve aguda, así como si fuera en tiempos, se diera tiempo de que se cure espontáneamente y otra vez vuelve a hacer afecciones. El diagnóstico diferencial, micosis y procesos infiltrativos carcinomatosos. El tratamiento también antibióticos para gérmenes específicos y resección o drenaje de los focos necróticos si es que los hubiera. La angina de Ludwig, que también es una patología que aparentemente ya no se ve, pero acá en el Perú sí se ve. ¿Ya? Es una celulitis aguda del piso de la boca, como punto de partida, una infección por una extracción dentaria, casi el 70%, hasta 80% diría yo, de la molar inferior, es más del segundo. ¿Ya? Cualquier infección en la mucosa sublingual, base de la lengua, encías, vestíbulo, bucal, todas estas pueden provocar una angina de Ludwig. La infección invade alrededor de la boca y cuello y rápidamente toma las regiones submentonianas, sublinguales, a ambos lados, esta es en ambos lados, ¿ya? Y pasa a las regiones submaxilares. ¿Qué etiología tiene? Son gérmenes fusoespirulares, saprofitos de la boca, que se transforman en patógenos. No sé si se dan cuenta en la figura, es todo el piso de la boca y también la lengua, ¿ya? Y es a ambos lados. O sea, no es un solo lado como el resto, es en ambos, es bilateral. Es una forma de diferenciar. El dolor intenso en uno o en ambas regiones submaxilares, odinofagia, y va a haber trismus. Fiebre alta, escalofríos, aquí sí hay malestar general también, hay dificultad para la fonación y la deglución. A la palpación endobucal vamos a sentir la tumefacta, tensa, indurada en la base de la lengua y en el piso de la boca. La lengua se rechaza hacia arriba, por lo que puede provocar que me pueda afectar a la vía aérea, es decir, me puede bloquear la vía aérea. Se extiende rápidamente en forma descendente hacia el cuello, va a comprimir las vías aéreas superiores y también va a provocar el edema de la glotis. Eso se tiene que evitar cuando esta paciente llega al hospital, ¿ya? Y puede propagarse a otros sitios y puede causar septicemia. Esto puede causar, este tipo de paciente es un paciente que muy rápido se llega a deteriorar, llega a septicemia. Entonces nosotros acá tenemos que tratar de diagnosticar lo más rápido posible para evitar que pase esto, ¿no? Que haya edema de glotis, que comprima la vía aérea superior y que después haga mediastinitis y que después haga peores complicaciones. El tratamiento de la angina de Ludwig, antibióticos. De larga, de que cubra todos los espectros, está gran positivo, gran negativo, ¿ya? Se supone que los antibióticos han reducido la mortalidad, si es verdad, no hemos tenido pacientes que fallezcan, no, pero sí que se han complicado. Y el tratamiento es quirúrgico, hay que sacar el foco dentario, pero a veces el odontólogo no lo hace cuando ya está en este proceso muy avanzado, entonces nosotros tendríamos que lidiar con las complicaciones hasta que después le saque, ¿no? El diente, porque de ahí comienza el foco dentario. Otra patología a tener en cuenta en lo que es en el cuello es el quimiodectoma o tumor del corpúsculo carotídeo. Es un tumor que se origina en los quimioreceptores del corpúsculo carotídeo. Más común de los quimioreceptores. También hay en el nervio de Jackson del plexo timpánico, en el oído, es decir, en el oído medio, en el origen de la vena yugular, en el agujero rasgado posterior, en el callado de la aorta y en las venas pulmonares, ¿no? Justo en la anastomosis también se puede hallar ese tipo de tumores, pero el más común es a nivel carotídeo. Los quimioreceptores provienen del ectodermo, por lo que tienen inervación somática y vegetativa. Mide escasos milímetros de diámetro y se sitúa entre las ramas de la división carotidia, cápsula propia e inervación vegetativa simpática, a través del neumogástrico y el glosofaringe.
La clínica, ese tumor aparece en el borde superior del cartílago tiroides, cerca del ángulo de la mandíbula. Es un tumor de crecimiento muy lento, frecuente en mujeres de edad intermedia de vida. Generalmente no ocasiona síntomas más que la deformidad, pero cuando comprime zonas vecinas va a producir crisis vagales, acúfenos y disfonía. ¿Ya? Este diagnóstico va a ser por exclusión a otro tipo de procesos. O sea, no es muy común, ¿no? Tengo que excluir muchos procesos para llegar a este diagnóstico. ¿Y quién nos va a ayudar? Las resonancias o la arteriografía, ¿no? Para ver si es que hay fenómenos compresivos. También el estudio histopatológico también va a ser el diagnóstico. Por ejemplo, acá, ¿no? En la resonancia se ve, acá está. Este es un tumor carotidio. El problema es que si es que crece, comprime estructuras muy importantes, ¿no? Y el tratamiento también es muy especial. El tratamiento es quirúrgico y es de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer resección. Ya está muy pegado a donde están las carótidas. Entonces hay que hacer resección con reemplazo vascular. No sé si lo pueden ver, lo aprecian en la figura. Esto lo hace ya el cirujano de cabeza y cuello junto con el cardiovascular, ambos. Es una operación muy difícil y muy riesgosa. Otra patología, las adenopatías cervicales. Son causa más frecuente y prevalente de los nódulos cervicales, como ven aquí. Su estudio debe realizarse de acuerdo a sus características clínicas y hay que investigar bien la anamnesis y el examen físico de ese paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos las adenopatías cervicales de larga duración, las adenopatías cervicales con inflamación inespecífica y las adenopatías cervicales malignas. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros tengamos adenopatías cervicales que pueden ser malignas, ¿no? Hay que descartar esa posibilidad. Por ejemplo, las adenopatías cervicales de larga duración pueden ser acompañadas de síntomas generales, antecedentes de patologías neumoplásicas, son adheridas, pétreas y deben ser estudiadas, ¿no? Acá a veces los pacientes, los médicos que lo ven, lo mandan a cirugía para hacer biopsia. Las adenopatías cervicales con inflamación en específica está especialmente asociadas a procesos infecciosos, inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, a procesos inflamatorios mal curados de las vías respiratorias o de la vía aérea digestiva o también a nivel odontológico. Estos son múltiples, blandos, móviles. Hay que hacer biopsia también por punción y descartar adenopatías por NM o linfoma. Y acá también el número 1, hay que descartar también que no sea tuberculosis, ¿no? Las adenopatías cervicales malignas, todas esas se hacen biopsias, ¿ya? Por excisión si es pequeña y si es grande por incisión. También tenemos dentro de las adenopatías cervicales las metástasis en linfonodos cervicales altos y metástasis en linfonodos cervicales bajos. Cuando son los altos, son secundarios a tumores de cabeza y cuello. Ojo, tanto los mandibulares, los yugurales superiores o medios. Cuando son bajos, son los supraclaviculares, ¿no? Son secundarios a tumores extracervicales como de pulmón y abdomen. Otra patología que tienen que recordar es el síndrome cérvico-braquial o de compresión cérvico-braquial, ¿ya? Se produce cuando uno o más componentes vasculonerviosos que van desde el cuello al brazo, por ejemplo acá en la figura, ¿ya? Son comprimidos en su travesía. Estos síndromes, no sé si los van a ver muy común, pero a veces sí hay. Yo he tenido 2 pacientes en consulta. O sea, no es una emergencia, pero sí pueden haber esos tipos de pacientes. El síndrome cérvico-braquial o de compresión cérvico-braquial se divide en el síndrome del escaleno anterior, medio e inferior, que va a dar siguiente a todos los síndromes: síndrome clavicular, síndrome subclavio, síndrome subcorcoideo, síndrome apófiso megálico de la C5, síndrome de la costilla cervical, síndrome de malformación de la primera costilla. ¿Qué pasa? En esta estructura es donde se dan los síndromes, ¿no? Donde están las inserciones de los músculos escalenos. Aquí vemos un poquito de anatomía, ¿no? Tenemos los músculos escalenos. En toda esta zona, ¿quiénes van a estar importantes? Las arterias, la arteria subclavia, los nervios, la clavícula, los nervios también. Todo el paquete vasculo nervioso y el paquete braquial, ¿no es cierto? Entonces, en toda esta zona vamos a ver que aquí se va a producir el síndrome de los escalenos. ¿Ya? El síndrome cérvico-braquial o de compresión cérvico-braquial.
Como hemos visto en la figura anterior, estábamos recordando que ahí también, aparte de la arteria subclavia, también está la vena subclavia que se va a apoyar en la primera costilla y pasa entre esta y la clavícula por delante del escaleno anterior. O sea, es tendinosa. Esto es importante que recuerden porque de acuerdo a esto vamos a ver los signos y los síntomas del paciente. También vemos que la arteria subclavia va a ir junto y por fuera de la vena por detrás del escaleno anterior. El plexo braquial, sus troncos van por encima y por detrás de la arteria subclavia y se apoyan sobre el escaleno medio posterior. El tronco inferior, que tiene de C8 a T1, se apoyan sobre la primera costilla. Aquí va a haber fibras simpáticas que van por la adventicia de la arteria subclavia y por el tronco inferior del plexo braquial. Aquí es importante esta figurita, porque acá vamos a definir el tipo de síndrome que nos va a dar. Por ejemplo, bueno, el escalón superior. ¿Por quién está dado el escalón superior o el interescalénico? Está limitado por el escaleno anterior, que vemos acá en la figura, ¿ya? Por delante, el escaleno medio y posterior por detrás y la primera costilla por abajo. Este es el primer escalón. Aquí va a dar un síndrome de escalón superior. ¿Ya? Segundo, el escalón medio es el costo clavicular, ¿no? Va a estar limitado por arriba por la clavícula y por abajo con la primera costilla, como ven acá. Aquí va a dar el signo del escalón medio. Recuerden qué estructuras están en el escalón medio. Tenemos estructuras vasculares, ¿no? Y estructuras nerviosas. Y en el escalón inferior o subcoracoideo, que actúa como polea de reflexión para los elementos axilares vasculonerviosos. Esto se va a dar aquí, a nivel costo, subcoracoideo y el pectoral menor. Entonces, escalón superior, escalón medio y escalón inferior. ¿Ya? El escalón superior, el escalón se va a dar por el escaleno anterior, que va de la tercera a la quinta apófisis transversa y se inserta en la primera costilla a 3 centímetros del extremo anterior, o sea, del tubérculo del isquio. Toma contacto por delante de la vena y por detrás de la arteria subclavia, plexo braquial y las fibras simpáticas se van a encontrar allí. La fisiopatología. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando se comprimen estas estructuras? Hay situaciones que producen estrecheces en este escalón. A ver si es que en este escalón superior. ¿Quiénes? Por la hipertrofia o espasmo o fibrosis o malformaciones del escaleno anterior, por ejemplo, cuando hay osteomas, hay lipomas, la costilla cervical y la apofisomegalia de la séptima costilla cervical. El escaleno medio o costo clavicular, por aquí va a pasar el paquete vasculonervioso, pasa por el espacio entre la clavícula arriba y la primera costilla abajo. Son elementos físicos. Volvemos aquí. Este es el escaleno medio. Imagínense qué puede causar estrechez ahí. Se estrecha en personas, por ejemplo, en los militares, por el ortatismo de los músculos superiores, que van a pender al costado del cuerpo y por el peso tienden a descender los hombros y por ende la clavícula. Por consiguiente, va a haber un estrechamiento del escalón medio. Es decir, la clavícula se va a acercar más aún a la primera costilla porque estos pacientes van a estar siempre en esta posición, ¿no? Como cargan las armas a su costado, bajan los hombros, ¿ya? Se dice el hombro vencido, al cargar pesas también con los brazos pendulares y el hecho de la disminución de la tonicidad del trapecio, o sea, del elevador del hombro, también se va a dar en pacientes que sean muy sedentarios o por convalecencia o en las mujeres por poco desarrollo del trapecio y mayor longitud de la clavícula. También se le dice el hombro erecto o atlético por la hipertrofia del escaleno y de la subclavia. Estos levantan la primera costilla y producen estrechez del escaleno. ¿Ya? Otras causas, deformidades de la clavícula primaria, de la primera clavícula o de la primera costilla congénita o adquirida. Por ejemplo, una fractura mal consolidada, ¿ya? O una cerroartrosis. A veces se fracturan la primera costilla o la clavícula y de repente no ha sido bien consolidada, no han tenido un tratamiento correcto. Entonces, esto va a causar que se estreche, ¿no? Este escalón medio. El escalón inferior o subcorcoideo del pectoral menor. Por aquí va a pasar el paquete vasculonervioso
Cursa por el ojal que forma por arriba la apófisis coracoidea, por delante cubierto por el pectoral menor. Actúa como polea de reflexión al hiperaducir el brazo, los vasos y el plexo se angula casi en 90 grados. ¿Quiénes van a tener esta compresión? Puede haber una masa ocupante, la costilla supernumeraria cervical y la apofisomegalia de la apófisis transversa de la séptima costilla, de la séptima cervical, perdón. Va a comprimir, si no hay masa ocupante, el origen es desconocido. Se dice que también en este escalón el paquete vasculo nervioso transita por el núcleo, el túnel subcarcoideo, por detrás de la inserción tendinosa del pectoral menor. Este túnel actúa como polea de reflexión para el paquete vasculo nervioso. Al hiperabducir el brazo se produce un elongamiento de los mismos. ¿Qué va a pasar acá? ¿En quiénes se va a dar? En pacientes que hacen esto, ¿no? Que están todo el tiempo pintando. Entonces va a haber acá un problema, ¿no? Un dolor. Entonces, estos son los trapecistas, ¿ya? O los que están siempre en esta posición. Eso se llama el hombro laboral. ¿Qué va a pasar? Va a ocasionar que se desaparezca el pulso cuando ellos elevan los brazos, ¿ya? Por ejemplo, ¿en quiénes? En pintores de techo, en trapecistas, en almaceneros, en farmacéuticos. Esto se le dice el hombro laboral. Va a causar el síndrome de hiperaducción por dormir con los brazos bajo la cabeza. Es más frecuente que aparezca en la vejez, por disminución de la elasticidad de los vasos y en personas post-mastectomías. Y también hay pacientes que te dicen, no, me duele el hombro, doctora, ¿qué es acá? Porque se duermen con los brazos así, ¿no? Por encima. Y en la adultez, pues ya no va a haber suficiente musculatura que sostenga. Clínica y diagnóstico, hay que saber bien la anamnesis, conocer los datos que nos orienten. Por ejemplo, ¿no? El tipo de trabajo que hacen, que sí o si es que tuvieran síntomas o no. Y también hay que ver si es que hay algadezamiento progresivo, si la contextura corporal, los hábitos, las actividades deportivas, laborales, etcétera. Valorar también el plexo braquial, el sistema simpático, la arteria subclavia y la vena subclavia. Porque ¿qué va a pasar? A nivel de plexo braquial, cuando ocurren estas estrecheces, tanto en los escalones superior, medio, inferior, tenemos que valorar todo el plexo braquial. Por ejemplo, a nivel sensitivo, ¿qué va a decirte el paciente? Que el brazo se le duerme o la mano, o presenta molestias, pero no precisa dolor, no son continuos y aparecen en la noche o al efectuar movimientos con el brazo. Cursa en la cara interna del miembro superior hasta los dos últimos dedos, o sea, es el tronco inferior del plexo medio o medio cúbito cutáneo. También van a referirte al paciente trastornos simpáticos. Al haber irritación del plexo braquial, el paciente te va a decir que tiene espasmos arteriocapilar, o sea, se va a producir el síndrome de Raynaud. Ustedes ya conocen el síndrome de Raynaud. Trastornos arteriales. También el paciente va a tener déficit circulatorio del miembro afectado, es decir, va a tener frío, o sea, va a tener hipotermia, hormiguero, parestesias, claudicación intermitente, pulso débil y desigualdad al contralateral. Es decir, en este brazo, si me afecta este brazo, acá va a sentir hormigueo, frío, incluso va a haber hipotermia, ¿no? Distinto al otro brazo. Yo le palpo el pulso acá, está débil, pero el otro brazo va a estar igual, va a estar normal, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mi afección en este brazo. Y también va a tener trastornos venosos. Cuando es una compresión crónica va a haber cianosis, o sea, van a ver que los deditos van a estar medio azulados, va a haber pletora venosa, edema, aumento de la presión venosa y una circulación colateral. Cuando la compresión es aguda, va a dar el síndrome de Paget-Wong-Schroeder, que es tromboflebitis por esfuerzo del miembro superior. ¿Ya? Todo esto yo tengo que valorar en este tipo de síndromes. Este tipo de síndromes es un poquito complicado de diagnosticar porque tengo que diagnosticar otras cosas. O sea, tengo que excluir otras enfermedades para yo llegar o sospechar a esto, ¿no? Pero puedo sospechar, por ejemplo, viene un pintor y me dice, sí, doctora, que cada vez que yo pinto, siento que mi manito se duerme, que desaparece el pulso, que está muy helado, ¿no? Entonces, ya podríamos pensar que tiene uno de estos síndromes, ¿no? Hay test en el examen físico que los diagnostican, que es los test de diagnósticos de los escalenos compresivos. Por ejemplo, el test de Axon para compresión del escalón superior o escalénico, ¿ya? El test de la posición militar o de Falcon-Meriwether para compresión en escalón medio
o costoclavicular, y el test de hiperaducción o de Wright, que es la compresión en del escalón subcorcoideo o inferior o del pectoral menor. Cuando nosotros hacemos estos test a los pacientes, nos va a dar ciertos signos que acá pasan a continuación. Si tuvieran todos estos signos, digo que es test de Addison positivo, o test de Falconer positivo, o test de hiperaducción de Wright positivo. Por ejemplo, va a haber atenuación o desaparición del pulso, aparición de dolores, hormigueo o parestesia, cambios de color y temperatura de cualquier sector del miembro, aparición de frémitos o soplos en la región supra o infraclavicular. Y para confirmar el diagnóstico que tengo es bueno hacer una radiografía de tórax, de cuello, ecografía, tomografía, resonancias, ecodoppler arterial y venoso. Por ejemplo, el test de Addison, que hemos dicho, que es para evaluar el escalón superior o el escalón superior, ¿no es cierto? ¿En quiénes hemos dicho que se da? En pacientes que son militares que están con el hombro hacia abajo. ¿Cómo hago? En la figura se ve, ¿no? Yo me pongo hacia atrás, le digo al paciente que se siente hacia adelante y yo me pongo hacia atrás y con mi mano, como ven aquí, palpo el pulso radial del paciente, ¿no? ¿Y qué hago? Llego su bracito hacia un costado y inclino la cabeza hacia el otro lado. Entonces, ahí hiperextiendo los escalenos. Al hacer esa maniobra, el paciente automáticamente me va a decir, me duele, tengo hormigueo, tengo parestesias, baja la temperatura y como yo estoy palpando el pulso, también veo que desaparece el pulso, incluso que baja. Entonces, si tengo todo, digo es test de Addison positivo. ¿Ya? El de Falconer hay dos, de Falconer y Weber. Lo siento igual al paciente y yo por detrás y le digo a mi paciente que baje, que se ponga bien atrás los hombros, como chocando las escápulas, ¿ya? Pero yo tengo que sostenerlo de aquí, tengo que agarrarlo aquí y también tengo que agarrar el pulso. Cuando hago eso, el paciente dice, no, me duele esta región, doctor. Y otra forma de hacerlo, aparte de que hiperextienda hacia atrás los hombros, hago que también rote los escalenos, es decir, que el cuello hiperextienda hacia un costado. Entonces el paciente va a sentir dolor y también lo mismo, ¿no? Va a atenuar el pulso, va a cambiar de coloración y la temperatura. Y la otra forma del test de Falconer igual también es llevando palpo igual acá al radial y lo llevo hacia atrás, el brazo hacia atrás. El de Wright es más sencillo. Igual, yo me coloco atrás del paciente, palpo el pulso radial como está en la figura y hago que mi paciente doble en 90 grados y que lo suba así. Cuando hace esto, como hay hiperaducción del escaleno, igual, roto hacia un costado, mi paciente me va a decir, me duele, tengo parestesias y como yo estoy palpando el pulso, también voy a ver si es que desaparece o no, o va a haber cambio de color. Todos estos nos sirven para evaluar cada tipo del escalón superior, medio, inferior. Si fuera positivo, más mis placas, ¿no? Porque tengo que descartar que no haya fractura, que no haya otras comorbilidades. Entonces digo si es positivo mi diagnóstico y estos síndromes son positivos. ¿Cuáles son los objetivos de estos estudios? Que no exista enfermedad compresiva adquirida, es decir, que no haya adenopatías, tumores, secuelas postraumáticas. Si hay o no una costilla cervical congénita, supernumeraria o una apofisomegalia de C7. Es decir, todos los estudios para descartar otras patologías, ¿no? Descartar cervicopatías, valorar el compromiso vascular arterial o venoso, decidir el tratamiento quirúrgico en junta médica. ¿Por qué el tratamiento es quirúrgico? Si se han dado cuenta, ¿no? Acá arriba, este dibujito es importante. Si se han dado cuenta, si tuviera escalón positivo, superior, medio, inferior, el tratamiento, ¿cuál sería? Porque si es que hay compresión acá de este hueso, pues clavícula y costilla, el tratamiento es lógico, tendría que retirar la costilla para que ya no haya tanta compresión, ¿no es cierto? Es por eso que se hace junta médica, porque tendríamos que retirar un componente óseo para tratar de curar o tratar de ayudar al paciente en su dolor, ¿no? Por eso se hace una junta quirúrgica médica. ¿Quiénes van a ir? El médico internista, el cirujano vascular, el radiólogo, el traumatólogo y el neurólogo. ¿Por qué? Porque también no solo tiene problemas a nivel vasculares, venosos, y también tiene problemas a nivel de los nervios, ¿no?
Entonces, como hemos dicho, el tratamiento es quirúrgico y se resecciona la primera costilla por vía axilar. Mayormente no se llega a esto, pero si es que fuera mucho los signos y los síntomas del paciente, hubiera mucha molestia, sí se hace, pero previa junta médica, ¿no? Porque también es muy riesgoso retirar esta primera costilla, porque recuerden, ahí se está descansando, ¿cuál? La arteria subclavia, la vena subclavia y todo el plexo nervioso, todo el plexo vascular nervioso. Listo, eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, perdón. Ok, entonces me voy. Vayan chicos, estudien. Te los paso, Chanel, ¿ya? Ok, chao, chao.